Tome asiento. Aquí en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica, transmitiendo a todas las naciones por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Usted que está conectado en este momento allí en su casa, que va en su carro, que va en la buseta, que está ahí en ese lugar, en su celular, en su portátil. A usted y para usted hoy hay una palabra de parte de Dios. Amén. Y usted que está aquí en Facatativá, en una temperatura fría, pero en el fuego del Espíritu. Amén. Muy bien. Iglesia, tengo buenas noticias para usted. Tengo buenas noticias. Dios nos está preparando. Dios nos va a sorprender. Dios te va a sorprender. Todo eso que has vivido tiene un propósito de parte de Dios. El Señor es el único fiel. El Señor es el único verdadero. Y todo eso que no entendemos, que no comprendemos, que nos cuesta aceptar y vivir, tiene un propósito muy grande de parte de Dios para nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas, sino para nuestras generaciones. Esta noche he sido direccionado a compartir una enseñanza que trae como título Entendiendo el perdón verdadero. Dios está trabajando con nosotros en tiempo de bendición el fundamento bíblico doctrinal del cristianismo: justificación, redención, perdón, salvación. Esas son las 4 doctrinas básicas del cristianismo. Esa es la doctrina fundamental, el piso de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Él lo hizo por nosotros. Sin haberlo hecho, Él lo hizo. Nos redimió, porque al no haberlo hecho teníamos que pagar un precio y Él lo pagó por nosotros. Pero aún seguíamos en condenación, nos perdonó. Y aún estamos en una lucha entre la carne y el espíritu. Y Él nos regala la salvación. Amén. Por eso tengo buenas noticias, porque nos quiere fundamentar todo este tiempo que tú llevas meditando palabra, grabando palabra, orando palabra, todo el servicio que le has dado al Señor, pero sobre todo todo lo que tú has permitido al estar en intimidad con Dios. Esto está por explotar algo grande, mis amados. Hay algo muy grande de parte de Dios que está por explotar en la vida de cada creyente, de cada hijo, en las familias, en los hogares. Entendiendo el perdón verdadero. Tema bendición. Texto base: el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 35. Vamos a leer la palabra, por favor. ¿Sí? Muy bien. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amén. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda la alabanza, porque todo lo que somos, papá, Padre nuestro, es por tu gracia, por tu misericordia.
nos dirigimos a ti en el nombre y por medio de tu Hijo único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu Espíritu Santo es tu amor derramado en nosotros. Y hoy te pedimos, Padre, que por medio de tu palabra, la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender tu voluntad. Hoy te pedimos y te agradecemos que hoy, por medio de la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo nos fortalece, nos vivifica. Hoy, por medio de la exposición de tu palabra, que tiene poder, tu Espíritu Santo abre nuestros ojos para que comprendamos y perseveremos hasta el fin. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta palabra que hoy traes a nuestra vida. Nuevas son tus misericordias cada mañana, y allí donde abundó el pecado, ahora sobreabunda tu gracia eterna en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Muy bien. Qué bueno. Entendiendo el perdón verdadero. El texto base está ahí en Lucas 33 al 35, y podemos ver que el contexto se ubica en el tiempo donde el Hijo de Dios es glorificado, cuando es llevado a la cruz, ¿verdad? Para ser crucificado por nuestros pecados, morir y resucitar para regalarnos la salvación, la vida eterna. Pero para que podamos avanzar en este texto del 33 al 35 y comprender el perdón verdadero, ¿sí? Vamos a ir un momento a Mateo 6. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Hoy estoy trabajando la versión Reina Valera. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero entender que solo aquel que ha aceptado el perdón de Dios, solo aquel que ha aceptado el perdón de Dios, mírame muy bien, puede también perdonar a quien le hizo daño. Porque aquí está diciendo el Señor, si yo te perdono es para que tú perdones. Ahora veámoslo en el contexto pasado. Si yo te perdoné es para que tú perdones. Yo ya te perdoné, y cuando uno verdaderamente se sumerge en el perdón de Dios, perdonándose a sí mismo, uno puede perdonar al otro. ¿Sí? Ok, entonces creo entender que para perdonar al otro, primero debo perdonarme a mí mismo. Nadie podrá perdonar a quien le hirió y le ofendió si no se perdona a sí mismo. Y para perdonarse a sí mismo, tiene que experimentar el perdón de Dios. Nadie podrá perdonarse a sí mismo si no experimenta el perdón de Dios. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Si Dios nos perdonó hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, la pregunta es, ¿por qué no puedo perdonarme para perdonar? ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo, aceptando el perdón de Dios, para perdonar a aquel que me hirió, me ofendió, me faltó, me hizo lo que me hizo, me robó, ¿verdad? Y entonces, basados en esta introducción del perdón, en verdad, si tú no perdonas, haga un alto en esto aquí, por favor. Si usted en verdad le cuesta perdonar, es porque algo está obstruyendo su comunión con Dios. Algo está obstaculizando. Hay un argumento, hay una autoridad espiritual, demoníaca, disfrazada de argumentos, disfrazada de luz, disfrazada de autojustificación, que te está sometiendo a que tú no perdones debido a que no aceptas el perdón de Dios
y no te has perdonado a ti mismo. Cuidado con eso. ¿Sí? Volvamos a Lucas, por favor, Lucas. Volvamos a Lucas. ¿Sí? ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo para perdonar a otros? Lucas 23:33, y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Hijo de Dios, Jesucristo, siendo el único hombre justo en la historia de la humanidad, el único hombre que no pecó, él, como Hijo de Dios aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, fue juzgado y fue condenado por los hombres para morir en la cruz. Cuidado, lo juzgaron y hecho el juzgamiento lo condenaron. Y la condena era una, la muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Él no había hecho absolutamente nada para que fuese condenado en ese juicio y morir. Pero él sabía que esa era su misión. A eso venía. Pero aquí hay algo profundo para entender el perdón verdadero y traerlo a nuestra realidad de vida y comprender por qué me cuesta aceptar el perdón de Dios y por qué me cuesta perdonarme a mí mismo para perdonar a otros. Veámoslo nuevamente allí en Mateo 26, por favor. Mateo 26, esto es antes de que lo crucifiquen, 1 o 2 días antes de que lo crucifiquen. Y ubíquese en el versículo 47. Aquí es cuando lo arrestan para ir a llevarlo al juicio, condenarlo y matarlo en la cruz. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Cuidado, no solo era injusto el juicio y la condenación y el pago de la cruz, sino que quien lo entrega y lo vende es uno que ha estado 3 años y medio junto a él. El perdón verdadero implica que muchas veces a nosotros el dolor, la herida, la falta, sí, esa realidad que no nos permite perdonar, lo que más nos evita perdonar es que fue llevado a cabo por alguien con quien nosotros hemos compartido, hemos confiado y le hemos dado nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro interés, ¿sí? Pero démonos cuenta que Jesús es entregado, traicionado, herido, vendido por uno de sus coequiperos. Y dice, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales y sacerdotes, ¿verdad? Y de los ancianos del pueblo. Qué tremendo. El Señor, después de 3 años y medio de trabajar con sus discípulos, así como un padre después de muchos años de trabajar con sus hijos o por sus hijos, así como una esposa o un esposo después de una vida de trabajar codo a codo con su cónyuge, o de un empresario de trabajar codo a codo con su socio, o de un empleado de trabajar y darlo todo por la empresa. Encontramos que esa persona en la que confiamos y con la que convivimos y compartimos termina siendo el Judas. Pero para que venga un perdón verdadero debemos entender y permitir que venga restauración y crecer al saber que eso hace parte del propósito de Dios. No lo maquillemos más. Eso hace parte del propósito de Dios. Mira, el problema no es que la persona que está contigo te falte. El punto es que tú no le faltes ni al que está contigo ni a nadie.
A ti no te debe, a nosotros no nos debe preocupar que nos falte la persona que ha estado con nosotros. A nosotros nos debe ocupar que nosotros le hemos faltado a los que confiaron en nosotros. Eso sí nos debe afanar. Que yo le falte al que confió en mí, pero que en el que yo confié me falte a mí, es parte del proceso. Diga, eso tiene que pasar. Ahora dígalo para que haya restauración y sanidad. Decía, eso tenía que pasar. ¿Sí? Versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese es, prenderle. Lo entregó en quien él confiaba. Lo entregó, lo vendió, lo traicionó. ¿Sí? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. ¿Cómo le dijo? Amigo. Porque es que la amistad con alguien no depende de lo que el otro me da o me hace, sino de lo que yo doy y hago. Lo está vendiendo y no deja de decirle lo que es para él. Amigo, ¿sí? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada, entendiendo el perdón verdadero, entendiendo el perdón verdadero. Vuelve tu espada, ¿sí? Al lugar, a ver, déjame ver, se me fue. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué le está diciendo el Señor? No es necesario tomar venganza por nuestras fuerzas. Es injusto lo que le están haciendo al Señor. Es el único acto injusto en la historia de la humanidad. Desde el principio hasta el fin, el único acto injusto verdadero ante Dios es esto que está sucediendo aquí. Y debería, no solo eso, sino pasar qué cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El principio del reino. ¿Sí? El que a espada mata, a espada muere. ¿Sí? Entonces vemos cómo Él le dice a quien coge esa espada, le dice, vuelve tu espada. ¿Para qué? Para que aunque esto es injusto, después no tengas que pagar por algo en lo que nada tienes que ver. Nosotros a veces nos metemos en situaciones porque según nuestro argumento eso es injusto. Y como es injusto, nosotros nos metemos con espada, con palos. El que tenga oídos que oiga. Y después con el tiempo todo eso se nos devuelve. Porque todo lo que nosotros llamamos injusto no es más que inmundicia ante Dios. La única justicia, el único que nos justifica es el Señor, porque Él sí es el único justo y verdadero. Versículo 53. ¿Sí? Como dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Sí? Sí. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Oy, 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 qué tremendo. ¿Por qué es Jesucristo, siendo inocente, aceptó la calumnia e injusticia de los hombres? Siendo inocente. Lea esta parte. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está diciendo el Señor? Un hijo de Dios no necesita que nadie lo defienda. Un hijo de Dios no necesita, ¿cómo es que llamamos aquí? Una palanca. Un hijo de Dios no necesita un contacto. Lo que sucede, cuidado acá, yo le dije que tenemos buenas noticias, que hay buena noticia de parte de Dios. Nosotros no hemos querido aceptar esa justificación, ni esa redención verdaderamente, ni ese perdón, ni esa salvación. Lo hablamos y lo creemos en un nivel muy, muy, muy bajo de fe. Está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo consecuente
a dejarme justificar y a aceptar que Él pagó por mí y a recibir ese perdón y a vivir en salvación y perseverar en esa salvación, la bendición más grande que Dios nos ha dado se llama autoridad. Y cuando tú y yo nos movemos en autoridad espiritual verdadera, tú no necesitas que nadie te defienda. No necesitas ni de abogados, ni de intermediarios, ni de nadie. ¿Por qué? Porque esta pelea no es nuestra, sino de Dios. Y dése cuenta que el Señor Jesucristo está en juego su vida, está en juego su reputación. Pero ¿por qué en Él hay autoridad y no la utiliza? ¿Por qué no utiliza esa autoridad espiritual? Porque Él sabe para qué es la autoridad espiritual. Cuidado con eso, porque vienen unos meses de ministración de poder de Dios muy grande para el que quiera recibir. Tengo direccionamiento de parte de Dios para empezar a implementar algo como comunidad, ¿sí? O salimos de este adormecimiento o créame que salimos de todos modos, pero con mucho dolor. Y ya estuvo bueno de justificarnos, ya estuvo bueno de decir, no, es que fue que, cuando el Señor dijo, yo ya les di el poder, yo ya les di la autoridad. Y estamos enredados en una autojustificación y en que es que usted me la hizo y usted me la paga, pero entonces ¿usted por qué no paga por lo suyo también? Y yo no le perdono, pero pues Dios a mí sí me perdonó, y yo soy salvo, pero ese es un condenado. Y wow, el corazón está en desorden. Y lo primero que quiere traer el Señor cuando justifica, redime, perdona y salva es orden a la mente, para que la autoridad de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas. Estamos, versículo 54. Entonces dice, hombre, si yo quisiera, ya mismo vendrían legiones de ángeles que acabarían con toda la humanidad. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Hay cosas en la vida que tendremos que soportar y resistir para el cumplimiento de las escrituras, para que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando a mí me justificó Cristo, yo no necesito ya que me justifiquen los hombres, ni las leyes, nada. Lo que es injusto para mí, eso no deje que la mente le venda ningún argumento. Así, es más, siendo totalmente correctos, debe venir una injusticia para que la fe sea aprobada. Pero si por lo que estamos peleando nosotros es por cosas que no vienen de rectitud y de santidad y de autoridad divina, ¿qué hacemos nosotros envueltos ahí en eso? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a exigirle a alguien que nos ame si nosotros no hemos sembrado ese amor? ¿Cómo vamos a decirle a alguien que esté en paz con nosotros si nosotros no sembramos esa paz? ¿Cómo nosotros vamos a pedir qué o qué si somos nosotros los llamados a dar eso que estamos pidiendo del otro? ¿Cierto? Entonces el Señor dice, a mí no me defiendas, te estás metiendo en un problema por defenderme a mí. Yo tengo quien me defienda, y la voluntad del Padre es que no me defienda en este momento. Es necesario que con palos y espadas me lleven preso. Es necesario que me vituperen, que me humillen, que me avergüencen. Es necesario que todos piensen que yo era una mentira. Es necesario que sucedan cosas que nuestra razón y nuestra justicia no comprenden, para que lo que es verdadero venga. Es necesario, ¿sí? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Híjole, no solo lo juzgan injustamente, lo condenan, lo tratan como un vil ladrón, como un mentiroso, sino que su equipo de trabajo por el que él luchó y estuvo tanto tiempo, lo dejó solo.
lo dejó solo. Mira, si no entiendes que este camino es rodeado de todos los que tenemos, pero es solos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando no dependas ni de nada ni de nadie, cuando no dependas ni de nada ni de nadie, estarás listo para la fe. Cuando no dependas ni de nada ni de nadie, sí, nosotros, por gracia de Dios, necesitamos, cuidado, que pero una cosa es depender y otra cosa es que por diario vivir las cosas se den. Y más profundo, cuando no desees nada ni a nadie, estás listo para la fe. Cuando no desees nada ni a nadie, estás listo para la fe, porque vas a comprender la plenitud del reino de Dios. Mira, Jesucristo sabe que Él es el Hijo de Dios, pero Cristo entiende y acepta su misión. Cristo sabe que la voluntad del Padre, lo escrito en su palabra, debe cumplirse, aún por encima de su propia voluntad y de su realidad. ¿Cuál era la realidad de Jesús? Soy inocente. Ahora, ¿por qué Él está tranquilo? En el proceso, aunque en la realidad, aunque la noche anterior le había dicho, horitas antes que le había dicho, Padre, si es posible que esto no suceda, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿por qué Él está tranquilo? Porque Cristo sabe que la muerte no es el final de su camino. Tú tienes en este momento muchas realidades que manifiestan muerte. Hay personas que por no ver morir su hogar, que por no ver morir sus finanzas, que por no ver morir sus hijos, que por no ver morir su trabajo, por no ver morir aquello que lo llaman vivo, ¿sí? Perdieron la verdadera vida, pero era necesario que eso muriera. Estoy hablando un lenguaje espiritual. La muerte de Cristo era para traer vida, ¿sí? Si eso que tanto cuidas y eso que tanto te ocupa no muere, no vendrá la verdadera vida. Hay algo que tiene que morir en ti para que venga la verdadera vida. Y si eso no muere, no hay vida verdadera. Esa muerte no es el fin de tu camino. Esa muerte no es el fin de todo lo que tú esperas. Eso debe morir en ti. Debe morir esto, aquello, lo otro, en todas las áreas, en lo personal, académico, laboral, familiar, financiero, ministerial. Eso debe morir, pero tiene que ser con sinceridad, con desprendimiento, con agradecimiento, con contentamiento, con alabanza, con júbilo. Eso lo conlleva una verdadera vida llena de autoridad espiritual. Autoridad espiritual. La muerte no era el fin para nuestro Señor Jesucristo. La muerte era el inicio para Él y para todos nosotros. Eso a lo que tanto le temes no es tu fin, es el inicio de todo. Eso a lo que tanto le temes no es tu fin, es tu principio y el principio de tus generaciones. No temas, vamos, entra, sí, deja que pase lo que tiene que pasar. No te preocupes si te traicionan, si te hieren, si te maltratan, si te roban, si te ofenden. Deja que Cristo te justifique. No te justifiques, no te creas bueno. No te creas muy correcto, no te creas el mejor, no te creas, porque no lo somos. Todo lo que somos es en Él. Y lo primero que Él tiene que romper es ese concepto de que porque hacemos cosas buenas, porque las puedes estar haciendo, es por ti y en ti. No, es en Él, por Él, para Él. Pero es muy profundo, porque tú puedes hacer cosas buenas y correctas sin tener autoridad espiritual.
Tú puedes hacer cosas justas y no tener autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual? Que después de que te paguen mal y te traicionen, tú sigas la misma dirección. Cuando una mujer es engañada por el esposo, pero tienes autoridad espiritual, ella nunca de su boca, nunca en su corazón y en su mente va a estar la frase: voy a pagarle con la misma moneda. Nunca va a aceptar el mal consejo de alguien que hágale lo mismo, consígase otro amigo o otra amiga, o esto, o róbele también, o péguele también, o váyase también, o no. ¿Sí? Por eso hay gente que hace lo correcto, lo justo, lo bueno humanamente, pero no tienen autoridad espiritual porque se han autojustificado. Ellos mismos piensan que pagaron por sus errores, ellos mismos piensan que ya se perdonaron y perdonaron, pero no hay salvación, no hay gobierno, no hay reino de Dios, no hay autoridad espiritual, porque esa autoridad espiritual es la que permite que pase lo que pase, yo no pierda mi dirección, no pierda el sendero que debo seguir. Aló. Aún por encima de su propia voluntad y realidad, que era un hombre inocente, que es el único inocente, Cristo muere. Volvamos a Lucas 23, sí, Lucas 23, por favor. Lucas 23. Y miremos ahí el 34. Wow, una de las palabras más poderosas del Hijo de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Venga, primera palabra que él pronuncia, ¿cuál es? Padre. Cuidado, es muy profundo esto. Quieto acá. Él no dijo: los perdono, yo lo perdono. No, él se dirige al único que puede perdonar y dar perdón. Padre, yo estoy sufriendo, pero eres tú el que condenas. Por eso, cuando tú eres el que dices que perdonas o condenas, eso no sirve de nada. Por eso cuando tú condenas, te condenas a ti mismo. Y cuando tú perdonas desde una autojustificación, ay, es que yo soy muy bueno, muy buena, no has perdonado. Porque el único que perdona y el único que condena es el Padre. Le dice: Padre, ¿sí? Él es el único que perdona, no nosotros. Por eso nos justificó. ¿Cuál era el precio verdadero de todo? Que nos hubiera ¿qué? Condenado. Y entonces, por eso dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, David está diciendo: yo soy un pecador delante de ti, porque el único que me puede justificar siendo yo pecador eres tú. Oiga, aquí hay mucha profundidad. Si ese perdón no viene del Padre, por eso estás ahogada, amargada, amargado, hundido en raíces de odio, de resentimiento, de venganza. Y entonces él dice: Padre, perdónalos. ¿Sí? ¿Por qué le dijo Padre? Porque él como hombre tenía que obedecer a aquel que en él nos iba a justificar, a redimir, a perdonar y a salvar. Él era el que estaba haciendo la obra redentora, pero era el Padre el que determinaba el fin de todo. Eres tú quien estás ahí en esa realidad, pero es el Padre quien lo da todo. Cuidado con eso. Yo me estoy haciendo entender de lo que ministra el Espíritu Santo, porque a veces uno mismo
se da la gloria, ¿no? Ah, yo sí pude perdonar, yo te perdono, yo todo, pero tu rostro sigue demudado. Tu rostro sigue demudado. ¿Por qué? Porque una cosa es el perdón emocional y sentimental que nosotros damos, y otra cosa es el perdón verdadero que vino solo del Padre al entregar a la muerte a su Hijo. Sí, mire, hay personas a las que tú no puedes perdonar. Hay personas a las que tú no puedes perdonar. Hay personas a las que tú no quieres perdonar. Y el Padre ya las perdonó. Qué tremendo sería, qué duro sería que Dios perdone al que te hirió y tú, siendo el afectado y la afectada, termines condenado por no querer perdonar. Tú no conoces el corazón verdadero de la persona que te hirió. Te hirió ayer, hace un mes, hace un año, hace 10 años. Pero nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y resulta que tú te quedaste en ese momento y te autojustificaste. Y llevas 10 años no en perdón, ni en proceso, sino en autojustificación. Y resulta que esa persona ya fue tocada por Dios y fue perdonada. Y date cuenta tú cómo ni siquiera has podido abrir la puerta para que vengas a restauración, sino que te cerraste, porque cada día te llenas de más argumentos y de más argumentos y de más argumentos, pero no para perdonar, sino para rechazar. Y qué doloroso que Dios haya perdonado al que te hirió y tú, por no querer perdonar, te estés autocondenando. Porque el perdón de Dios está ahí, está servido en todo momento. Pero tú sigues aquí, grabado en cincel, punta de diamante, ese momento, desconociendo y no queriendo aceptar que era necesario que esa persona te hiriera. Era necesario que eso pasara. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando, extendiéndome a lo que está adelante. Y lo primero que está adelante es el perdón de Dios. ¿Sí? Qué lindo. Él dice, Padre, sí. Yo creo que lo primero que conlleva que yo me perdoné y acepté el perdón de Dios es cuando con un corazón sincero, no religiosamente ni hipócritamente, tú puedes decirle al Padre, Padre, perdónalos, perdónala, perdónalo, no sabe lo que hace. Cuando esa oración sale de ti, quien recibió el perdón, ¿quién fue? Tú. El otro déjaselo a Dios. ¿Cuándo sabes que tú recibiste el perdón? Cuando, al igual que nuestro Señor Jesucristo, pero sin ser nosotros como Él, porque nosotros sí merecíamos, ¿por qué era necesario que esa persona te hiriera y te hiciera todo lo que te hizo? Para que nos diéramos cuenta que nosotros no somos justos. Y que si siendo justos nos hirieron, eso es lo justo, que nos paguen mal por hacer el bien. Entonces en ningún momento nosotros mismos podemos autojustificarnos. Por haber hecho el mal nos justificó Él, y por haber hecho el bien menos debo yo decir, es que yo me merezco, yo no merezco que tú me trates así, yo no merezco que tú me digas esto, yo no. Merecemos eso y mucho más en lo malo. Por eso lo que tenemos es por misericordia de Dios. Mira, Él les dice, perdónalos. Padre, perdónalos. Oye, escucha esto. No hay pecado
que el Dios y Padre no haya perdonado. En Cristo Jesús todo pecado fue perdonado. Aló. Uy, iglesia, por favor, para lo que nos está preparando el Señor en este momento, hacia donde nos direcciona el Señor en este momento, es necesario este perdón, un corazón sano, una restauración verdadera. ¿Sí? En Cristo Jesús todo pecado fue perdonado. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Uy, qué tremendo es cuando usted dice, pero es que usted, de por sí, si te hirió es porque no sabe, si te robó es porque no sabe, ¿sí? Ahora, eso ante los hombres no lo justifica, y si infringió la ley puede ir a la cárcel, pero ante Dios no hay pecado que no haya sido justificado. ¿Por qué? Porque Él sabe que por más que nosotros presumamos saber, no sabemos sin Cristo lo que debemos saber. Pero ¿por qué esa persona es así? Porque ahí no está Cristo. Y supuestamente en ti sí, y tú ni siquiera puedes aceptarlo. Entonces, ni en él ni en usted se armó la grande. Porque supuestamente el que tiene a Cristo soy yo. Y ando pidiéndole al otro que sea el otro el que me muestre a Cristo. A ver, como que la fórmula se invirtió. Sí. En Dios habla hoy, acompáñenme un momento a esta bomba espiritual. Libro de los Hechos, Carlitos, capítulo 13, versículo 38 y 39. Léalo conmigo, por favor. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de Él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. La ley no perdona. Y la ley es lo legal. Entonces, entendiendo el perdón verdadero no está sujeto a lo legal. Eso que te hicieron es totalmente ilegal, injusto, incorrecto, malo. Pues claro, esa es la atmósfera perfecta para perdonar. Para perdonar tiene que haber sido injusto, ilegal, tiene que haber sido incorrecto, tiene que haber sido malo. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que tenemos que perdonar? ¿Estamos, iglesia? Hay un porqué para perdonar. ¿Cuál es? No saben lo que hacen. Y entonces, si yo no puedo perdonar, es porque todavía tú y yo tampoco sabemos lo que hacemos. Si dentro de ti está ese argumento intelectual, emocional, afectivo, visual, auditivo, táctil, del recuerdo, del momento, de la situación, del dolor, de la crisis, ¿sí? Es porque todavía no sabes lo que debes saber. Si bajo todos esos argumentos internos de tus sentidos tú dices, no lo perdono, es porque al igual que él que te hizo daño sin saber lo que debías saber, tú tampoco sabes lo que necesitas saber. Alguien que ya sabe lo que necesita saber, lo primero que hace es perdonar. ¿Estamos aquí? Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Híjole, oiga, escuche, el ser escogidos, el ser ungidos, el ser salvos, no quita el sendero que debemos recorrer. En pocas palabras, pero si soy una hija de Dios, ¿por qué me pasó esto? Porque es hija de Dios. ¿Por qué me tratan así de duro? Porque es hijo de Dios.
¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Entonces se nos tiene que ir el concepto de que porque somos hijos de Dios, en todo lado nos tienen que hacer venias y nos tienen que tratar de qué manera y no, al contrario, somos hijos de Dios, preparémonos para que nos rechacen, nos ataquen, nos hieran, nos traicionen. ¿Y cuál es el principio? Sobre todo, quien está a nuestro alrededor. Porque que te traicione un desconocido, vaya y venga. Es fácil perdonar. Pero que te hagan daño los que han estado contigo toda la vida. Que te hieran los que han estado contigo toda la vida. Que te ofendan. Es ahí donde verdaderamente vamos a mostrar que somos hijos de Dios. ¿Sí? Mira. Si soy un bendito hijo de Dios en Jesucristo por su gracia, debo padecer por seguirlo a Él. ¿Cuántos tenemos esto en claro? ¿Sí? Muy bien. Mi oración, cuidado, es para que se cumplan las escrituras, no para que se cumplan mis demandas. ¿Para qué debe ser la oración? Para que se cumpla la palabra. No para que se cumpla lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Ahí es donde creo que nosotros estamos cometiendo un error grave. Que memorizamos los capítulos y los estamos orando, pero con una intención incorrecta. Porque Él ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Pero en verdad, démonos cuenta que Cristo, en ese momento que necesitaba que lo defendieran, lo van a matar. Que necesitaba que lo ayudaran, que lo acompañaran. Y cuando alguien intentó defenderlo a la manera incorrecta, que dijo, ve. Primero que todo, yo no necesito que me defiende. Yo hablo con mi papá. Y quiero dejarte en claro que si yo hablara ahorita con mi papá, me manda 12 legiones de ángeles y acababa con todos. Pero oiga aquel en claro, ¿cómo voy a pedirle yo a mi papá que mande ángeles a destruirlos si lo que tiene que cumplirse es esto? Que quede solo, que me vendan, que me engañen, que me traicionen. Esto es lo que se tiene que cumplir. Yo ya oré con papá y en la oración con mi papá esto es lo que quedamos de acuerdo, que suceda esto. Entonces, ¿qué estamos orando nosotros en la intimidad con Dios? ¿Sí? Mi oración es para hacerme cada vez más uno con Él y para que cada vez yo viva y obedezca su palabra, aunque no se cumplan mis demandas. Esa es la oración. Que cada vez nos parezcamos más a Él, que cada vez seamos más a Él. Termino con Mateo, Carlos, Mateo 5, por favor. Sí, Mateo 5. 38 en adelante, Carlos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Estamos orando para que eso se cumpla? Mi oración debe ser para que cuando me hieran en una mejilla, yo ponga la otra. Tú y yo estamos orando para que eso se cumpla. No, ¿para qué estamos orando? Prosperidad a las naciones. Gloria a Dios. Esto es autoridad espiritual. Esto es autoridad. Porque Él le dijo, muchos expulsan demonios, muchos sanan enfermos, muchos profetizan en mi nombre. Pero esa era voluntad de Dios. Nunca tuvieron mi autoridad. La autoridad no se ejerce hacia otros, ni siquiera hacia potestades espirituales. Tener autoridad espiritual no es solamente expulsar demonios. Eso hace parte de la autoridad espiritual. Pero el nivel más alto de autoridad espiritual es cuando podemos, por la gracia de Dios, gobernarnos a nosotros mismos
para poner la otra mejilla cuando nos cachetean. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también Tú estás orando para que cuando te roben, espere, la billetera también, no solo el celular. Yo sé que suena chiste, y esa realidad en el contexto de pronto no se da, pero el Espíritu Santo está hablando. ¿Estamos orando para que esto se cumpla? ¿Sí? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Págueme o lo demando, págueme, ladrón, o lo denuncio. Pues aquí dice que no preste. Está hablando el Señor, y entonces uno aprende con amor o con dolor. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ley. Pero yo os digo, Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, autoridad espiritual, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué nosotros estamos tan ocupados en recibir la recompensa del mundo? Porque estamos rechazando la recompensa de Dios. Porque la recompensa de Dios no es como la recompensa del mundo. Tiene que haber autoridad espiritual. ¿Tiene que haber qué? Y la autoridad espiritual va más allá de muchas otras cosas. Autoridad espiritual es entender, ser restaurado, crecer y entrar en tiempo de bendición. ¿Está aquí la iglesia? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estamos orando para amar al enemigo, bendecir al que me maldijo, hacerle bien al que me aborrece, y orando por los que nos... ¿Lo estamos haciendo, sí o no? Dese cuenta que todo esto se cumplió porque todos los que estaban alrededor del Señor Jesucristo le estaban haciendo eso, lo estaban maldiciendo, maltratando, ultrajando, lo iban a matar. ¿Y él qué hizo en ese momento? Oró por todos nosotros y nos hizo el bien. ¿Cuál? Pagó por nosotros. Entonces, en verdad nosotros, ¿qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Normas y conductas y exigencias que vienen solo de la ley? ¿O en verdad queremos entrar en la dimensión del reino de Dios? ¿Sí? En la autoridad espiritual verdadera. Porque somos primicias. Colócate sobre tus pies y démosle gracias al Padre por su infinita gracia y misericordia para con nosotros. Padre, no existen ni palabras, ni acciones, ni absolutamente nada que nosotros podamos darte. Tú lo diste todo por nosotros, absolutamente todo, cuando entregaste a tu Hijo allí en la cruz. Pero antes de entregarlo, nos dejaste en Él y por Él, a través de sus apóstoles, sus discípulos, tu enseñanza verdadera. Y el Espíritu Santo, tu Espíritu que eres tú, Padre, nos hace entender esas enseñanzas. Pero no solo nos hace entender, tu Espíritu Santo nos fortalece. Padre, gracias. Gracias porque aquí donde vamos se está cumpliendo tu propósito. Ya no es lo que queremos ver, es lo que tú tienes para nosotros. Ya nos justificaste, ya nos redimiste,
Ya nos perdonaste, ya nos diste la salvación. Ahora necesitamos verdaderamente entenderlo y vivirlo en nuestro diario vivir. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo de Dios, para que vivamos el regalo más grande que tú nos has dado. Señor, a ti damos gloria, honra y alabanza por lo que ya hiciste en nosotros. Y sabemos que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Yo le motivo, mi hermano, a que siga allí. Usted es posible que en este momento esté experimentando que lo vendieron, o que nos vendimos a nosotros mismos, o que hemos vendido a otros. Es posible que esté experimentando el estar rodeado de personas que te acusan, que te dicen: bueno, sálvese, a ver, no es que usted es hijo de Dios, no es que usted esto, no es que usted lo otro. A veces en la misma casa, o a veces en la misma mente, nosotros mismos nos decimos: pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por eso, mis amados, esforcémonos y seamos valientes en perseverar hasta el fin. Él es fiel, justo y verdadero. Aquel que murió por nosotros nos compró con su sangre, y Él lo que prometió lo cumplió. Estamos a nada, Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, de experimentar la verdadera justificación, redención, perdón y salvación, pero no de una manera intelectual, racional o conceptual, sino de la manera como Él nos la dio, vivencial. Es tiempo de perseverar, Iglesia. Es tiempo de perseverar. Viene un regalo muy grande de parte de Dios. Viene un regalo muy grande de parte de Dios. Está por manifestarse algo muy grande en nuestras vidas. Por eso es que estás siendo tan atacado por ti mismo, por lo que te rodea, por tu debilidad, por tu pecado, por tu carácter fuera del orden del Espíritu de Dios. Por eso tu fe se ha debilitado. Por eso estás en el momento como allí el huerto de los olivos. ¿Cómo se sentiría nuestro Señor Jesucristo cuando todo lo dejan solo en manos de sus enemigos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en la cabeza solos en manos de sus enemigos, ¿no? Que sí nos conocen, que ni siquiera nos permiten que nos autojustifiquemos, porque ese hombre viejo sí sabe quiénes somos. Venga a decir usted que aquí o qué. Prepárese, porque Dios te va a sorprender. Prepárese, porque Dios te va a sorprender. Simplemente no se justifique más. No quiera pagar usted, no quiera usted perdonar. Nadie puede perdonar a nadie si no es el Padre el que perdona primero. Amén. Así que sigamos adelante. A ver, habíamos programado una vigilia para el próximo miércoles, de hoy en 8, ¿cierto? Miércoles de Semana Santa. Y pues dicen que estamos a punto del tercer pico, y tenemos que ser prudentes, porque la iglesia de Dios es prudente. Y me parece entender y percibir que, como es la llamada Semana Santa, los ojos de las autoridades y los ojos de todos están puestos es en el sector religioso. Las noticias que he escuchado es hacia lo católico, y obviamente los independientes de la cobertura católica nos están diciendo: por favor, ¿sí? No hagan reuniones, no se aglomeren, no nada, y tenemos que ser prudentes. Entonces, de hoy en 8 sí vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de meternos allí con la palabra, pero
creo que es muy prudente por los toques de queda y por todo lo que se está determinando, que mis hermanos que están fuera de Faca no vengan. Vamos a transmitirlo, vamos a estar en oración por ahí hasta las 9:30, 10. Los toques de queda empiezan a las 12 de la noche. Alcanzamos aquí en Faca a llegar a casa, ¿verdad? Y no es obligación, ¿verdad? Pues con donde 2 y 3 se reúnan, ahí está Él. Pero aquí en Faca, los que quieran venir y estén motivados, el jueves es jueves festivo, los espero aquí. Vamos a retomar tiempo de oración. Vamos a retomar tiempo de oración. ¿Vamos a retomar qué? Vamos a utilizar la tecnología. A partir del lunes 5 de abril voy a estar todos los días, 5 de la mañana, orando la palabra de Dios. Todos los días a las 5 de la mañana vamos a estar orando la palabra de Dios. Los 10 capítulos y eche para la ducha y para el trabajo, ¿sí? Los 10 capítulos y eso. Entonces ya les anunciaré si lo voy a hacer por Facebook Live o por Zoom. Por Zoom no, porque todo el mundo empieza a hablar y a decir y que esto y que fue, que este. No. Entro, oro y el que llegó oró y dale, porque necesitamos fortalecernos en la oración. Esa puerta está abierta ahí a lo que no debe ser. La comunidad desfalleció mucho en oración y eso me tiene cargado. Sí, debemos retomar la oración fuerte. Ajá. Entonces, todos los que quieran, a las 5 de la mañana estaré ahí en Facebook Live. Creo que es por ahí. Lo mejor, desde mi casa, sí. Orando, para que usted no tenga que preocuparse si en el Zoom si está peinado o no está peinado, no. 5 de la mañana, póngale usted media hora, a las 5:30 ya está bien, no más, media hora de oración fuerte, palabra, y que el Espíritu fluya y nos dirija a lo que nos quiera dirigir, porque es que viene un tiempo de gobierno espiritual, autoridad espiritual, y yo lo creo. ¿Viene un tiempo de qué? Escúchame, un pensamiento es un demonio o un espíritu o un ángel de Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso que tú dices que te gobierna, ¿qué es? Es una autoridad espiritual. Porque usted no puede dejar de ver eso. Porque hay que una autoridad le dice, hágalo, sienta eso, piense eso, desee eso. Y usted tiene la autoridad de Cristo. ¿Por qué no la ejerce? Porque no está fortalecido. Por eso usted está recayendo y culpando a quién o esperando qué. No, el Señor dice, levántese, os doy mi autoridad, levántense. Sí, pero uno no tiene que agarrarse a pelear con nada, no, la pelea es aquí adentro. Que vaya para allá, vaya usted, salga de ahí. Pero para eso hay que alimentarse espiritualmente. Amén. Entonces, a partir del lunes 5 de abril, los espero 5 de la mañana todos los días. Ahí Facebook Live. Necesito pues que todos me manden invitación, los que no están conmigo en Facebook, ¿verdad? Porque no va a ser por Camino de Vida Plena, sino por el Facebook del Pastor Martín. Porque yo no puedo poner a voltear a Carlitos a transmitir, no, va a ser desde mi casa. Entonces, para que usted sea parte de mis contactos, mándeme invitación al Facebook del Pastor Martín y yo ahí acepto. Y todos los días vamos a meterle fuego a esto, vamos a meterle fuego a su vida, vamos a meterle fuego a su hogar, vamos a meterle fuego a su proyecto de vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos, iglesia? Porque es que si no hay autoridad no hay nada. Pero dése cuenta que nos viene preparando. Ese era el direccionamiento. Ese es el direccionamiento de la vigilia del miércoles. Es que se hace ahí. Uno debe entender los gobiernos y potestades espirituales. Por eso todo este tema. No nos van a robar más lo que Cristo nos entregó. No nos lo vamos a dejar quitar. ¿Estamos, iglesia?
Entonces, el miércoles de hoy en 8 vamos a estar aquí metidos con oración. Por favor, los de fuera de Faca no vengan, ni siquiera de Bogotá, ni el Rosal. ¿Por qué? Porque les pueden meter un comparendo, es $1.000.000. Le pueden quitar su carrito, lo pueden sancionar. Ah, claro, mire, que religioso, evangélico, cristiano. No, seamos prudentes. Tenemos los medios de comunicación, hagámoslo. ¿Estamos? Entonces, así quedamos, ¿les parece? ¿Se le miden o no? Allá usted en su casa, dígame, ¿se le mide o no? Ah, pues con uno que se levante a orar conmigo, con eso ya tenemos. Punto. ¿Cierto, negrito? A las 5 nos vemos, 5 de abril, hasta que Dios, no, hasta que nos muramos, hermano, porque hay que retomar vida de oración. Sí, eso no era solo los domingos aquí, porque veo que no llegan y no, fuerte. Y así muchos de ustedes van a poder memorizar los 10 capítulos, los que les faltan, los 10 capítulos. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo usa Cortés? Nombre, por favor. ¿Nombre de qué lo usa? Ah, ¿cómo estás en Facebook? Tan divina, sí. ¿Yo cómo estoy en Facebook? Martín Ávila. Martín Erauz Ávila Calderón. Sí. Martín Erauz Ávila Calderón, Loucita. Qué bueno, mire, ya listo. Estoy como Martín Erauz Ávila Calderón en Facebook. Ahí entre, Martín Erauz Ávila Calderón. Mándeme ahí que usted quiere conectarse. Y toda la iglesia tiene que estar ahí metida. Todos. Aló. ¿De qué ríe, negro? No dice sino riéndose de todo. Bueno, mejor hombre que se ríe y no anda bravo. Termino diciéndole, eso que pasó, eso que está viviendo, es para bien. Lo usa otra vez, que cómo estás en Facebook. Martín Erauz Ávila Calderón. A ver, déjenme salir un momento y yo les digo si sí estoy. Facebook. Aquí voy a mirar mi Facebook. Sí, Martín Erauz sin H Ávila Calderón, ahí estoy. Así es, Martín Erauz Ávila Calderón. Entonces, no hay rollo, entre y búsqueme ahí como Martín Erauz Ávila Calderón. Amén. Muy bien, listo, no se diga más. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y por la autoridad espiritual que el Padre nos dio en Cristo Jesús. Creo, confieso y oro que un nuevo tiempo viene a su vida, un nuevo tiempo viene a su matrimonio, un nuevo tiempo de parte de Dios viene a su hogar, y aquello que estaba en contra tuyo como decreto de muerte es transformado en bendición en el nombre de Jesús. Oro para que todo aquello que lo está atormentando, todo aquello que ha venido contra su vida, su matrimonio, su hogar, su familia, sea direccionado en bendición y en gracia por el poder del Espíritu de Dios. Oro para que toda enfermedad en su cuerpo, en la autoridad del Hijo de Dios, sea por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sano en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad, esa es la autoridad espiritual. No se pierda el domingo porque hay una palabra poderosa. Nos sumergimos en autoridad espiritual. Tiempo de bendición. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendición.